tal? Bienvenidos al primer episodio de Sincronizados Podcast, donde traemos mucha diversión, no solo diversión, también entrevistas y cosas que te van a interesar. Bienvenido, Henry. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con usted. Además vamos a hablar de evaluaciones financieras, toma de decisiones en entornos internacionales y no, mentira, vamos a hablar sobre todo lo que está tendencia a nivel mundial. Y eso que cuando vayas a investigar en internet te va a aparecer nuestro podcast porque vamos a hablar de cosas interesantes que te van a servir no solo para lo profesional, sino también para tu vida personal. Así es. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy que vamos a hablar va a ser de... Bueno, gente, para ya dar inicio a lo que es el podcast, ¿qué son habilidades blandas y qué son habilidades duras? Voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Cuando nosotros hablamos de habilidades duras, se refiere a las competencias técnicas que debe poseer un profesional. Es decir, aquello que se estudia o aquello para lo que te entrena una institución, universidad o inclusive un liceo, ¿no? Son herramientas que debe tener sí o sí esa persona. Hablemos desde el punto de vista a nivel deportivo, para que nos fijemos la idea de lo que son las habilidades duras. Un cerrador, la posición del jugador, el cerrador de un equipo de grandes ligas o un equipo de béisbol, ese señor que lo traen en el noveno inning cuando todos los nervios están a su máxima expresión, cuando estás ganando por una diferencia mínima y traes a una persona para que cierre, ese señor, ¿qué habilidades técnicas debe poseer? Debe tener nervios de hacer. Para empezar, debe ser una persona que debe estar curtida en que el ruido de la tribuna, la presión del momento, la presión del contrario, del equipo rival que te va a estar asusando para que tú te estreses y te salgas de concentración, no lo puede afectar. Esas son habilidades duras, es decir, sí o sí ese señor debe tener nervios de hacer. Bueno, tú ves un equipo de fútbol europeo y tú piensas, no, bueno, eso es un deporte. No, esa es una empresa, y es una empresa multimillonaria, son empresas que generan mucho dinero, no solamente por ganar, solamente por tema de comercialización, de marca, de marketing, ganan mucho dinero, es decir, es una empresa. Y si ustedes hacen un repaso mental, no para no herir susceptibilidad de nadie con su ídolo deportivo, pero usted agarra 2 o 3 nombres de muy buenos jugadores en el mercado y usted, oye, ¿por qué no habrá conseguido trabajo esta persona? Porque es un jugador talentoso, pero es pesado, es difícil que pueda hacer equipo, no trabaja en equipo, es de esos jugadores que su ego, lograr un récord es más importante que ayudar al equipo a ganar. Y normalmente los técnicos y estas organizaciones que han aprendido prefieren no incluir en su plantilla a un jugador con estas características y por tanto, y de hecho voy con el ejemplo del PSG, el campeón del fútbol francés, que la temporada pasada se convirtió en campeón de la Champions, segundo equipo francés en la historia de ganar una Champions, después del Olympique de Marsella. ¿Y cómo lo hizo? Con un técnico de origen español, Luis Enrique, que armó un equipo de buenos jugadores, sí, no excepcionales, no superestrellas, buenos jugadores, y a esos buenos jugadores, una gran jugadores que eran novatos, jugadores que no tenían tanta experiencia, que no tenían ni siquiera nombre, muchos no eran conocidos, y resulta que terminan siendo campeón. Ese equipo prácticamente lo ganó toda la temporada pasada. ¿Y por qué lo hizo? Porque le permitieron a este señor un proyecto en el cual ponía por delante el trabajo en equipo. Y para tú trabajar en equipo debes tener esa habilidad blanda muy desarrollada, la capacidad de tú asumir en un equipo un rol y permitir que el resto del equipo, al final, quien es importante es el equipo, no el jugador. Claro, y si hablamos y de renombre, así como estás comentando, Google tiene una opción que a ellos no les importa si la carrera que tú hayas estudiado a través de la universidad, pero mientras tú tengas la actitud para trabajar y para crear y resolver problemas, es una ventaja grandísima. Correcto. O sea, no se limitan por lo que hayas estudiado, sino también por lo que eres cotidianamente. ¿Qué les recomiendo? Trabajen en la cordialidad, trabajen en la educación, trabajen en la tolerancia, porque muchas veces en entornos de trabajo, hoy en día sobre todo que la vida es tan acelerada,
hemos ido perdiendo la tolerancia, ¿no? El compañero puso la música un poquito más alta y en vez de con toda la confianza y tranquilidad del mío, oye, ¿será que puedes bajarle un poquito la música que estoy trabajando? Eso es motivo para un conflicto en toda la oficina. Entonces, ese tipo de habilidades debemos irlas trabajando porque, mire, no se trata de cuándo, o mejor dicho, no se trata de que si va a pasar o no va a pasar. Tengan por seguro que las organizaciones acá en Venezuela se están sumando cada vez más a ser organizadas y utilizar el tema de habilidades blandas como un factor de discriminación para contratar personal. Así es. Y tú que estás ahorita viendo este episodio, identifica cuáles son esas habilidades blandas que posees y que quieres cultivar, que quieres reforzar, y colócala también en los comentarios para que así creemos una conversación diferente y que este tema se profundice. O sea, que lleguemos a más para identificar y para dejar algo positivo en las redes sociales. Así es. Bueno, de mi parte no tengo más nada que agregar. Bueno, fue un gusto de dar inicio a esta serie de podcasts en Sincronizado Podcast. Y bueno, como comentaste al principio, la idea es llevar información de interés, información de tendencia a todos ustedes para que, aparte de entretenerse un poquito con nuestras locuras, también ustedes puedan aprender cada día un poco más. Así es, bueno, fue el final de nuestro primer episodio. Muchas gracias porque hasta este preciso minuto